que tenemos información en vivo con Carlos Rivera, está abogado de IDL. Adelante, doctor Rivera, lo escuchamos. Usted es abogado, además de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, ¿es correcto? Sí, es correcto. Buenas tardes, Mávila. Buenas tardes, Fernando Carvalho. Y buenas tardes, doctor Rivera. Buenas tardes, Carlos. Doctor Rivera, ¿qué consecuencias puede tener la decisión adoptada desde su perspectiva, desde su lectura legal particularísima, siendo abogado de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, la decisión adoptada por el TC el día de hoy? Mira, las peores, porque me parece que yo intentaría de alguna manera separar las consecuencias jurídicas, legales y políticas, creo yo, de una decisión de esa naturaleza, que creo que es lamentable, en el sentido de que no solamente hay que lamentar que está disponiendo la restitución de un indulto ilegal, como creo que está debidamente acreditado, y por lo tanto ordenando la libertad del señor Fujimori, como aparece en la parte resolutiva, sino que además, y creo que eso es lo más grave, nos está colocando como Estado dentro de los estados que incumplen y desacatan gravemente las decisiones de un tribunal internacional. Me parece que lo que el TC ha decidido hacer es sumamente grave, en el sentido de que a partir de ese momento ingresamos a una lista de estados en los que de manera decidida y por voluntad nada menos que del Tribunal Constitucional nos coloca en una situación de desacato, de incumplimiento, a partir de argumentos en realidad bastante risibles e inconsistentes, como los que hemos leído en la resolución que ha sido publicada el día de hoy, ¿no? Ese me parece que es el dato que de alguna manera nos coloca en una posición de degradación de las circunstancias o de las posiciones de defensa de los derechos fundamentales, no solamente de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, sino del conjunto de personas que pretenda obtener una decisión jurisdiccional de esta instancia interamericana. Doctor Rivera, está claro que los artículos 27, 28 y 29 del auto publicado por el Tribunal Constitucional, con fecha de ayer, por cierto, se dice que la Corte no tiene competencia para impedir decisiones judiciales tomadas por la justicia interna. Pero hay una novedad en la resolución que es invocar, cosa que no habían hecho en su auto de la semana pasada, el nuevo Código Procesal Constitucional. No dicen qué artículos de ese nuevo Código Procesal Constitucional han sido utilizados para esta decisión. Yo quisiera que nos haga comprender qué es lo que ha cambiado que pueda concernir a esta decisión. Pero continuamos nuestra conversación con el doctor Carlos Rivera, abogado de IDL y además abogado de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Doctor Rivera, nos habíamos quedado en una lectura que hacía Fernando Carvalho del documento que ha emitido el Tribunal Constitucional. En contraposición a lo que usted decía, usted señalaba con claridad que el Perú se coloca al margen de una jurisprudencia internacional, que en este caso se coloca en una posición de rebeldía. Esto es cuando todavía, además, el gobierno no se ha pronunciado tras la sentencia del tribunal. Pero en el documento del tribunal dice que la sentencia de la Corte Interamericana, la decisión, mejor dicho, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso y se advierte una falta de competencia de dicho tribunal internacional. El TC sostiene además que queda fuera de su competencia, es decir, fuera de la competencia de la Corte Interamericana, ordenar a un Estado en supervisión de cumplimiento de sentencia no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional. ¿Qué nos responde? Que están absolutamente equivocados los tres jueces que firman esta resolución, el señor Morales, Pacheco y Gutiérrez. En realidad hay una posición absolutamente desarrollada, consolidada en las últimas 3 o 4 décadas en el derecho internacional, que el orden normativo jurisprudencial interno está sometido al orden jurídico internacional. No podría ser de otra manera, ¿no es cierto? Y en el sistema interamericano la Corte ha venido desarrollando esa posición desde el año 88 que emitió su primera sentencia. Pero además, el principal tribunal en sede nacional peruana que ha desarrollado y ha asimilado esos conceptos del sistema interamericano es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, me parece que también en ese sentido lo que ahora han declarado los jueces que hemos comentado también significa una suerte de punto de quiebre, es decir,
tratar de hacer preponderar al derecho interno frente al derecho internacional. Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no es cierto?, más allá de la lamentable redacción que tiene este documento, y eso me lleva a señalar de que la Corte Interamericana, en el intento de hacer preservar el derecho internacional y los propios mandatos que ha emitido en las sentencias de Barros Altos y La Cantuta del 2001 y del 2006, la Corte va a revertir esa decisión. De eso no tengo ninguna duda. Digamos, no puede un tribunal decir que un tribunal interamericano no es competente para disponer tal o cual cosa. Ya en el caso Barrios Altos, hay que tomar en cuenta, el año 2012, cuando la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por Javier Villestein, dijo que Barros Altos no era un crimen de lesa humanidad, la Corte Interamericana dispuso la anulación de la sentencia de la Corte Suprema, y la Corte Suprema acató, ¿no es cierto? Y en el 2013 se emitió una nueva sentencia. Por lo tanto, creo que lo que intentan hacer los jueces es lanzar una serie de conceptos de una manera bastante desordenada y mal fundamentada, tratando de hacer prevalecer su propia jurisdicción. Pero además en el propio contenido de la resolución ellos dicen de manera un poco torpe que están sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero aún así no le van a hacer caso. Es una suerte de, como se dice popularmente, el perro muerto, ¿no? Y creo que eso tiene patas cortas. La Corte Interamericana va a llamar seguramente a una audiencia de supervisión de cumplimiento en los siguientes días, y la Corte, siendo un tribunal cuya línea jurisprudencial es la previsibilidad, va a decir lo mismo que ha dicho el 2018, lo mismo que dijo el 2022, en el sentido de que el Estado peruano no ha cumplido con el estándar interamericano para indultos humanitarios que precisó en su resolución de mayo del año 18. Ese creo que va a ser un poco el camino que tenemos por delante en los siguientes días. Doctor Rivera, queda pendiente que nos aclare qué dice ese artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional que es invocado en la resolución publicada por el Tribunal Constitucional. Retomamos nuestra conversación con el abogado Carlos Rivera, quien ha sido abogado de víctimas de La Cantuta y de Barrios Altos. Una primera reacción frente al anuncio que ha hecho el Poder Ejecutivo, que se ha mantenido silencioso hasta el momento sobre el tema Fujimori. Señor Rivera. Mira, Fernando, en realidad no me sorprende. Un gobierno comprometido con la violación de derechos humanos, una presidenta investigada por 49 homicidios, en realidad me parece que tiene una mochila demasiado pesada como para no atender una circunstancia en los términos tan ilegales y controvertidos que el Tribunal Constitucional le está emitiendo. No nos sorprende en realidad, ¿no? El problema me parece que en este caso no es tanto del Poder Ejecutivo, sino nosotros ya miramos en una perspectiva inmediata lo que la Corte Interamericana pueda disponer, ¿no? Seguramente, por lo tanto, el informe que la Corte solicitó al Estado peruano y que debe ser entregado el día de mañana, miércoles 6 de diciembre, va a contener justamente esa decisión. El Estado peruano va a tener que rendir cuentas a nivel internacional de cuál es su interpretación de los hechos, pero el hecho concreto es que probablemente mañana se esté informando de que el señor Fujimori ha sido puesto en libertad, y frente a eso la Corte Interamericana va a activar el procedimiento de supervisión de cumplimiento que ya ha iniciado la semana pasada, y eso va a significar en términos muy breves seguramente la convocatoria a una audiencia de supervisión de cumplimiento. De acuerdo, doctor Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartiendo su punto de vista. Vamos a esperar a conocer con mayor detalle cuál ha sido la posición y los argumentos que han llevado a pronunciarse en este sentido al Poder Ejecutivo tras la reunión entre el ministro de Justicia y